Bienvenidos a Punto Medio con el Dr. Frank González, consejero profesional, hipnoterapeuta y traumatólogo clínico certificado, además de consultor forense. Este segmento te invita a pensar y opinar sobre temas de gran interés, con análisis responsable, objetivo y conciencia social. Bienvenidos a Punto Medio. Descubre el poder de las palabras. En un mundo donde las palabras tienen el poder de cambiar vidas, donde las historias pueden transportarnos a mundos desconocidos, y donde las ideas pueden inspirarnos a soñar en grande, se presenta el Reflexionario Caminante. Saludos, bendiciones, una vez más en tu plataforma Restauradores de Conciencia y en tu programa Punto Medio. Qué bendición estar con ustedes el día de hoy, comenzando una nueva emisión en tu programa Punto Medio junto con el doctor Gilberto Medina en tu programa Punto Medio. Recuerda, hoy el tema súper interesante. Demonio o concupiscencia. Repito, o son demonios o es concupiscencia. ¿Qué nos enseña la palabra? Recuerden que nosotros traemos esta plataforma ya durante 2 años, trayendo diferentes temáticas que a veces no se hablan en las iglesias, a veces no se discuten, a veces no se tratan, ¿verdad? Estos tipos de temas, porque muchas veces son tabú o no tienen el dominio o no tienen cierta pericia para discutir estas temáticas dentro de las comunidades de fe y dentro de las congregaciones. Y nosotros somos una alternativa de las bastantes que hay en las redes sociales, pero siempre y cuando seria y bien educativa para enseñar a nuestro público en Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, porque llegamos a diferentes partes del mundo, estos temas bien serios, con la seriedad y la delicadeza de poder traer fundamentos bíblicos, pero también que se pueden explicar desde otra perspectiva de la ciencia, de la educación, de la teología, que es la ciencia que estudia, porque una cosa es teología, que es la ciencia que estudia la palabra de Dios, pero también está la inspiración divina. O sea, que es otra cosita por ahí, que a veces algunos teólogos no creen, chocan las ideas, pero para eso está Restauradores de Conciencia y Punto Medio. Doctor Medina, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos, bendiciones para ti, doctor Frank, y para toda nuestra audiencia. Feliz, con una expectativa gigante de lo que va a ser nuestro diálogo en esta hora. Invitamos a toda nuestra audiencia que ahora mismo nos deje saber desde dónde nos están sintonizando en la sección de comentarios. Nos es grato saber que Punto Medio está llegando a diferentes latitudes. En el día de hoy queremos saludarte. Queremos que sea no solamente un espectador, sino un participante de este diálogo que promete, porque hoy nos vamos a meter en una vena temática bastante neurálgica, en la cual hay polos opuestos con antagonismos violentos. Aquí no hay, en este tipo de temática, doctor Frank, no hay mucho punto medio. En este tipo de temática hay gente o de derecha o de izquierda. En el día de hoy tengo que anticiparte que posiblemente al finalizar nuestra conversación te vas a dar cuenta que tanto el doctor González como yo no necesariamente estamos en la misma página cuando se trata de cualquier tema, incluyendo este. Igualmente tú que nos estás viendo, lo que queremos es escuchar tu punto de vista, tu perspectiva, y que al sintonizarla con la nuestra podamos derivar del beneficio de perspectivas diferentes sobre un mismo tema, enriquecernos mutuamente. La problemática que tenemos en el día de hoy, doctor Frank, es que en nuestras iglesias hay un wildfire, hay un fuego salvaje donde se demoniza todo, se identifican fuerzas ocultas en todo, se están viendo demonios hasta debajo de las piedras, y eso ha llegado a un nivel que las personas
han llegado a culpar o a responsabilizar a demonios de lo que en mi postura particular, no sé si tú compartes conmigo, en nuestra postura particular, le hemos restado a lo que es la responsabilidad personal, excusándonos detrás, el diablo me hizo hacerlo, o es un demonio que me provocó hacerlo, y nos hemos escudado, puesto un parapeto, porque, doctor Frank, parece que resulta más fácil echarle la culpa al diablo que responsabilizarse por aquello que es responsabilidad del individuo. No sé si me sigues, si estás de acuerdo. Claro que sí. ¿Qué te parece este issue que tenemos de frente? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vamos por la misma línea del doctor Medina. Yo voy a también traer unos datos, mientras el doctor Medina va explicando, yo voy a traer también unos datos bien interesantes. Comienzo con este dato. Ted Bundy, el hijo de Sam. 2 casos de asesinos en serie bien clásicos en los Estados Unidos. En sus statements establecieron al principio, cuando fueron intervenidos por las autoridades, que un ente, lo que les the entities, fueron los que los obligaron a hacer lo que ellos hicieron. En psicología forense, que es la ciencia que se encarga de estudiar y poder entender la conducta criminal dentro del foro penal, establece que realmente tiene que haber unos atributos orgánicos o unos atributos psicológicos, traumas que te pudieron haber llevado a formar tu psiquis para poder llegar a una conducta delictiva, criminal, de poder asesinar y tener esa sed de sangre por ciertos rituales, etcétera, que no voy a entrar porque tendríamos que hacer un programa de 5,000 horas aquí. Pero, desde el punto de vista de, por ejemplo, uno de los programas que está corriendo ahora es la season nueva de los dioses antiguos. Ellos tienen uno de los capítulos, el Darkness, de los dioses antiguos, el Darkness. Y siempre se ha creído que ciertas entidades oscuras siempre han tenido influencia sobre la humanidad. Y como la Biblia dice que el Dios de este siglo, los demonios, que nuestra batalla no es contra sangre ni carne, sino es contra principados, gobernadores. Y se entiende que esos tipos de entidades son las que realmente gobiernan la conducta del ser humano. ¿Okay? Ahora, yo voy a ver, para darle la parte al doctor, yo hablo también de otra parte, la concupiscencia. Nosotros como seres humanos fuimos concebidos en pecado. El doctor va a corregir eso ya mismo si estoy en lo correcto. Y nuestra naturaleza es mala. La naturaleza del hombre de por sí es mala. Entonces, bien, cuando nosotros nos vamos formando en los primeros 5 o 6 años nuestra personalidad, de acuerdo a los traumas, las vivencias, los aspectos que hemos sufrido desde niños, nos forman nuestra psiquis, nos forman nuestra mente. Nosotros vamos formando nuestra propia cosmovisión en la forma que yo veo al mundo. Y casi siempre los asesinos en serie o las personas que hacen este tipo de conducta son personas que ya han vivido unos traumas. Eso ya es algo extraordinario. Cuando tenemos, por ejemplo, un hombre que es alcohólico, cigarrillo, es adúltero, es flojo, le gusta mucho a las mujeres, o las mujeres le gustan mucho a los hombres, son más bien promiscuos. Ya eso envuelve otros elementos de propia concupiscencia que pudieron haber elevado o escalado tu situación de debilidad a un nivel patológico. ¿Okay? Cuando se convierte en patológico, podemos ver una condición de salud mental que se llama hipersexualidad compulsiva en el caso de los que son promiscuos, o dependencia al alcohol o dependencia a una sustancia. Lo voy a explicar hasta aquí. Ahora vamos con el doctor y mientras el doctor va desarrollando, voy a seguir aportando un poquito más, doctor. Nos has apuntalado 2 casos sumamente conocidos y de hecho forman ya parte de la cultura popular de la nación americana. Pero en ese mismo juego cae el pastor que abusa sexualmente de una niña que padece de sus facultades mentales
y esgrime el disparate bochornoso de que el diablo me hizo hacerlo. En ese mismo vagón se monta la tesorera de la iglesia que roba de los fondos y las arcas congregacionales, argumentando un demonio me poseyó por una temporada. En ese mismo vagón se mete el padrastro que ultraja a sus hijastros. En ese mismo vagón se mete el que entra a un comercio y a mansalva comienza a disparar y argumenta, arguye y culpa posesión demoníaca de lo mismo. Ante lo cual yo tengo que decir un rotundo trompetilla burlona para todo aquel que quiera creerse el cuento de lo que estamos hablando. Es más fácil y es la vía de escape. El que no quiere enfrentar que aquello que recibe como cosecha es el resultado de sus actos. Es siempre más fácil echarle la culpa al demonio que enfrentar nuestra responsabilidad personal. Y de entrada, lo que tenemos es la pregunta que nos hace el doctor González. ¿Esto es un caso de posesión demoníaca o esto es concupiscencia? A esto tenemos que meterle el pecho y tenemos que demitologizar la demonología. Aunque la demonología es una hebra dentro de lo que es la teología bíblica, nosotros tenemos, por lo menos yo, parto de la premisa de que nosotros vivimos ya en el nuevo pacto, dentro del nuevo pacto que es sellado con la muerte y resurrección de Jesucristo. Las venas de contenido teológico de la influencia demoníaca y satánica que influenciaban lo que es la conducta humana hasta el derramamiento de la sangre en la cruz es una cosa, luego de la resurrección es otra. O sea, el tema es profundo, es provocador y a lo largo de la historia de la iglesia, muchos han culpado al diablo como parte de sus caídas. Sin embargo, después de la cruz, y yo necesito comenzar por el final, no por el principio. Usualmente yo comienzo por el principio, pero para este tema de demonio o concupiscencia es mi opción comenzar desde el final. ¿Y cuál es el final de la historia? Para aquellos que les gusta la Biblia, Colosenses capítulo 1, versículo 13, nos dice que lo que ocurrió después de la resurrección es que hemos sido trasladados del gobierno de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Aquel que en Cristo está tuvo un traslado de reino. Déjame decirlo tal y como está. Tengo la Biblia frente a mí en este momento, doctor González. Nos dice que Jesucristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Déjame decirlo como lo diríamos en Bayamón. Aquel que todavía predique y enseñe que estamos bajo el gobierno de las tinieblas, pretende darle una bofetada a la cruz y escupir la dignidad de Cristo. El resultado neto después de la cruz es que nos ha librado, es una obra completada, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ay, Medina, ¿había potestad de las tinieblas? Sí, lo estás diciendo muy bien. Había, pasado. Aquel que vive con los efectos post-cruz y post-resurrección, por lo menos Colosenses 1:13 nos dice que hemos sido librados de ese gobierno. Y nos dice, y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Ahora los que vivimos en el reino, vivimos bajo otro gobierno, el gobierno del Espíritu. Y aquello que antes se señalaba como posesión o influencia demoníaca, ahora en el reino de su amado Hijo, donde él es gobernado
por el Espíritu Santo, Uh-huh. no existe tal cosa, sino más bien los dos. ¿Cómo podemos decir en español, Frank? Byproduct. Podemos decirlo como residuos, productos residuales Ajá. de aquel primer gobierno diabólico. Productos residuales. Número uno, la carne y su concupiscencia. La concupiscencia es viene de la palabra griega etimía, que significa la inclinación y propensión natural hacia el mal. Es la inclinación y propensión de esa naturaleza caída hacia el mal. Esa concupiscencia habita en la carne. El segundo gran aspecto donde aquel gobierno demoníaco pretende todavía ejercer influencias sobre nuestras vidas es en lo que se llama las tinieblas. Tinieblas no como algo oscuro, tenebroso, Freddy Krueger, Viernes 13. Tinieblas como todo lugar que todavía no ha recibido revelación y no vive bajo el conocimiento de lo que Cristo hizo y de lo que Cristo es. En toda esa área de las tinieblas y en todo lo que es la carne o la inclinación o la propensión hacia el mal, opera el residuo de lo que fue aquel régimen inicial. Quisiera pasarte el micrófono, pero déjame decir una cosita más. Ajá. Ahí mismo en Colosenses, me dice en el capítulo 2, déjame tornar la página, y en el capítulo 2 me da una descripción gráfica de lo que ocurrió en la cruz. Dice, desde el versículo 13 en adelante, que lo que ocurrió en la cruz fue una transfusión de vida. Nos dio vida perdonando todos nuestros pecados, anulando. La anulación es una orden judicial de efecto permanente, donde se cancela y se deshace los argumentos del pasado que traen el caso a la corte. Hay no una desestimación, no un veredicto de inocencia, hay una anulación del acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y lo que ocurrió, dice, la ha quitado del medio. Esa acta se clavó en la cruz, hablando de la imputación del pecado en el cuerpo de Cristo. Dice, despojando. Es una palabra estrictamente legal. Hubo un desahucio de la oficina de gobierno. Hubo un despojando a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando de ellos en la cruz. A mí me da gracia y en el fondo dolor, mezclado con pena, y si lo dejo ahí me da hasta saña, escuchar cómo el mensaje del evangelio que se predica hoy carece de la buena noticia de lo que ocurrió en la cruz. O sea, predicamos un evangelio donde todavía no se ha anulado el poder de Satanás, no se ha desahuciado la oficina de gobierno de las potestades, no todavía están operando bajo el dominio de la pasada administración, y Cristo se predica como un salvavidas para que tú te aguantes y te resistas hasta el momento de tu muerte, porque en el momento de tu muerte es que entonces viene tu victoria. Frank, nada más lejos de lo que es el revolucionario mensaje del evangelio, donde nosotros podemos tener acceso ahora a lo que la teología medieval que todavía arrastramos nos está diciendo que solamente tendremos acceso después de morir. Si eso es así, puedo entender, porque hay un montón de evangélicos que todavía le tienen miedo al diablo, que todavía escuchan sonidos en su casa y se le paran los pelos, que todavía pretenden sentirse amedrentados con expresiones
que tienen explicación psicológica en algunos casos, que tienen explicación psiquiátrica en otros casos, o que sencillamente responden a la fenomenología de la naturaleza, como si el dichoso diablo todavía estuviera sentado en el trono, gobernando, rigiendo y con poder real sobre aquellos que dicen tener a Cristo en su interior. Paso el micrófono diciendo que en realidad es una carne no crucificada, una mente no transformada y una gracia no entendida. Ok. Doctor, bien interesante lo que aquellos que están, pon tu comentario en la sala, en el área de comentarios. Es sumamente importante que si quieres participar, puedas ser parte de esta temática. Esta temática, como dijo el doctor, es una temática sumamente picky, controversial y levanta pasiones. Tal vez gente que nos está viendo levante pasiones porque el doctor trajo unos puntos, varios puntos sumamente interesantes. Doctor Medina, en los puntos que usted trajo, para traerlos resumidos, porque si no nos va a abarcar como 2 horas o 3 horas de programa. Hay gente que se puede estar preguntando, pero ¿qué pasa, doctor Medina, con el área que el Ministerio de Liberación? Recuerda que hay muchas iglesias que tienen el famoso Ministerio de Liberación y de Guerra Espiritual. Hablan de la... en el que escupen y vomitan en todos los puntos. En donde si no... o los que creen, doctor, en la opresión, que es el primer nivel, la atadura, segundo nivel, y la posesión, tercer nivel. La opresión es cuando algo te está rondeando, ¿verdad? Cuando es una atadura que, por ejemplo, en un caso de promiscuidad o adicción al alcohol y a la droga, siempre se ha dicho que es una atadura de un remanente, como dijiste ahorita, de un individuo, de tu vieja criatura, y todavía queda esa atadura entre el espíritu y la carne. No obstante, sí, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, doctor, en que cuando tú recibes a Cristo, ya Cristo anuló un decreto, ya eso fue anulado. Tú le perteneces a Cristo. Punto. Desde antes de la fundación del mundo, ya se sabía el día y la hora que fulano o fulana iban a darle su corazón a Cristo, genuinamente. Porque hay gente que no lo hace genuinamente, que eso es otros 20 pesos y otro tema. ¿Realmente la conversión existe o no? Eso sería otro tema, súper interesante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde dejamos esos niveles del Ministerio de Liberación, de, vuelvo y repito, de opresión, atadura y liberación? Y la otra pregunta que mucha gente se hace hoy en día: un cristiano, un evangélico, podrá ser poseído por un demonio, podrá ser atado por una fuerza oscura, porque mucha gente se hace en esa. Acuérdate, doctor, que el Ministerio de Liberación ha cogido un auge o de guerra espiritual, especialmente en las iglesias apostólicas, proféticas del Ministerio Quíntuple. Eso ha cogido una moda desde hace como 3 generaciones para acá. Es un ministerio bien fuerte que se ha unido con el Ministerio de las Bellas Artes, de las danzas, donde, doctor Medina, tú sabes que levantan las banderas de guerra espiritual, hacen la danza circular con los palos, con los vástagos, dándole en el pinto. Aún cantantes cristianos o salmistas cristianos han tirado temas, que voy a entrar al terreno y voy a quitar lo que es mío. O sea, muchos cantantes cristianos que hablan esa temática, doctor. ¿Dónde queda? Sé que te estoy metiendo muchos datos, pero vuelvo y repito, ¿dónde queda lo del Ministerio de Liberación en todo lo que tú estás montando, el andamiaje que estás haciendo hoy? ¿Dónde queda el Ministerio de Liberación? Porque hay gente que se va a preguntar eso. Opresión, atadura, posesión. ¿Dónde queda el Ministerio de Bellas Artes, de las danzas, de las banderas de guerra, de los chofares, el sonido del chofar de guerra? ¿Dónde queda todo eso, doctor Medina? Lo que voy a argumentar en este momento es total responsabilidad del doctor Gilberto Medina. No señalen a Fran González. Lo voy a decir, sale de mi boca de comer. Bueno, yo creo que desde ya tenemos que anunciar una segunda parte de esto.
Okay. Ya, este programa va a tener por lo menos dos partes. Déjame aquí sí comenzar desde el principio. Nosotros sabemos que bíblicamente hablando, el ser humano es un ente tripartita. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que el ser humano es espíritu, tiene un alma y habita un cuerpo. Es espíritu, tiene un alma y habita un cuerpo. Lo que Cristo hace en la cruz, de manera automática, resuelve el problema del espíritu, que estaba desconectado y muerto, automáticamente queda vivo y conectado, plenamente conectado con Dios. De hecho, dice el apóstol Pablo, el que se une a Cristo, un espíritu es con él. El día que un cristiano se atreva a decir la barrabasada de que un cristiano puede ser poseído por un demonio, es el día que tú puedes decir que un demonio posee a Cristo. Porque el fundamento bíblico es que una vez tu espíritu está unido al de Cristo, un espíritu es con él. El mismo espíritu de Cristo te habita. ¿O acaso no es eso la gran doctrina de el Emmanuel? Dios en nosotros, la esperanza de la gloria. Lo que no ocurrió en la cruz, el problema eterno del hombre fue resuelto. El espíritu está conectado con Dios vivo. Pero Gilberto tiene un alma. En el alma está todo el mecanismo mental, todas las facultades psicológicas, la memoria, la identidad, la imaginación, mis paradigmas mentales. La cruz no toca el alma. La cruz resucitó un espíritu. Esa alma, esa psique en griego, queda en el mismo estado que estaba antes de la cruz. Pero, aquí está el gran pero. La cruz nos deja dos grandes elementos para resolver el problema del alma. Número uno, el Espíritu Santo, y número dos, la palabra. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que tenemos que ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. El entendimiento no fue renovado en la cruz, el espíritu sí. El psique, el alma, la mente humana tiene que ser transformada y por eso se requiere el discipulado. Por eso se requiere la enseñanza. Por eso se requiere el pastoreo, porque esto con el cual tú haces la mediación entre el mundo del espíritu y el mundo de tu cuerpo, de tu soma, está aquí. Pero eso se transforma a través del espíritu y a través de la palabra. Ahora, el tercer elemento, la carne. De hecho, en la teología paulina, doctor Frank, la carne son dos cosas. La carne es el soma. La palabra griega es soma. Estamos hablando del ente biológico. Y hay otra palabra para carne, que es la palabra sarx, que es el sistema operativo del mundo, no el del reino. Todo lo que se gobierna y se vive, filosofía que contradice lo que es el reino, esa es la carne. La carne no recibió toque alguno en la cruz. Repítelo. La carne es responsabilidad exclusiva del creyente para sujetarla y crucificarla. Entonces, aquí tenemos un gran problema. Tenemos gente que dice que su espíritu está vivo y conectado con Dios, que no pasa tiempo transformando su mente y mucho menos pudiendo sujetar y crucificar la carne. Escúchame, Cristo no va a crucificar tu carne. Quien va a crucificar tu carne eres tú, con la ayuda del Espíritu y la palabra. Pero
si tú dices que tienes a Cristo y no crucificas tú la carne, escúchame, la carne no tiene redención. ¿Por qué? Porque tú no eres tu carne. Tú eres un espíritu. Tú habitas un cuerpo de carne y la carne va permanente. Lo estoy utilizando la palabra correctamente. Permanentemente va a estar rebelado contra el espíritu. A los que quieren Biblia, vuelva a leer Romanos capítulo 7. Pablo, el mismo que en el capítulo 5 dijo que estábamos justificados y el mismo que en el capítulo 8 dice que no tenemos condenación, en el capítulo 7 dice, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Mi carne se rebela contra la ley de Cristo y dice más, dice, con mi mente le sirvo a Dios y mi cuerpo, o sea, mi soma todavía, por lo que hablamos, la concupiscencia, sigue actuando bajo el gobierno propio que declara independencia. ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto que he dicho hasta ahora? Todo esto que he dicho hasta ahora. El problema espiritual del ser humano se resolvió con Cristo. Pero el problema carnal del ser humano no se resuelve con Cristo. Se resuelve con el espíritu, tu gobierno de tu cuerpo. Cristo no va a gobernar tu cuerpo. Escucha, si tú voluntariamente no llevas esa carne a la cruz. No sé si me estoy haciendo entender o mi línea de pensamiento está lo suficientemente clara. Porque en realidad tenemos a gente que piensa que Cristo sigue en la cruz, pero ellos no. Así no opera la iglesia del nuevo pacto. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Okay? Digo esto para decir lo siguiente. Fran, perdona que no te paso el micrófono. No, tranquilo. Estoy escuchando. Necesito sacar esto del sistema. Existe la guerra espiritual. Oye, haz una pausa. Vamos a hablar ahora del Ministerio de Liberación y Guerra Espiritual. Escucha bien lo que va a decir el doctor Medina. Adelante. Existe. Si guerra espiritual lo entendemos como pelear con entidades y demonios para expulsarlos, para destronarlos, o sea, queremos hacer nosotros lo que la Biblia ya me dice que Cristo hizo en la cruz. O sea, queremos hacer nosotros lo que Cristo ya hizo y expulsarlo disque de la vida de un creyente. Si eso es guerra espiritual, eso no existe. Medina, ¿tú crees en la guerra espiritual? Mírame por un segundo. Yo creo en la guerra espiritual. Si espiritual se entiende, por espiritual se entiende. No entidades de espíritu, sino el mundo mental del creyente, donde necesita ser transformado, porque la batalla es aquí. La guerra espiritual es aquí, no es acá. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Y utiliza descripciones de paradigmas mentales. Déjame yo callarme la boca e ir a la Biblia por un segundo. Y oye, inclúyeme dónde tú dejas, doctor Medina, la parte de los principados, gobernadores. Para allí mismo voy, para segunda de Corintios. Perfecto, muy bien, adelante. Aquellos que tienen Biblia y puedan ir conmigo a segunda de Corintios capítulo 10. Es el mismo apóstol Pablo el que está enseñando a la iglesia y dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La palabra griega para fortaleza es la palabra okigroma, que es paradigma mental, no legión demoníaca. Déjame volverlo a repetir. Okay. Porque es que nosotros le hemos puesto definiciones de demonología a lo que son términos almáticos. Y si tú le das
licencia para entender gobernadores de las tinieblas como demonios de rango, no como pensamientos predominantes. Cuando tú interpretas principados como una estructura de poder por encima de demonios rasos y no lo interpretas como la palabra griega te dice paradigmas mentales, estás definiendo en demonología lo que es lenguaje psicológico. Entonces Pablo te dice que nuestras armas no son carnales y son poderosas para destrucción de paradigmas y estructuras mentales. Yo desafío a estos demoniólogos que sencillamente leen el texto griego. La palabra okiroma no es entidad demoníaca, es estructura de pensamiento. No es daimón. La palabra para demonio es daimón. Eso es un demonio. Okiroma es una estructura de pensamiento. Y Pablo dice que nuestras armas de milicia, utilizando la metáfora esa de guerra, se utiliza para cambiar la manera de pensar, para destrucción de fortaleza. Entonces ya ahí tengo problemas porque tengo 15 fariseos que me van a decir que las fortalezas son demonios regionales. Entonces yo digo, magnífico. ¿De dónde rayos te sacas que es un demonio regional? Cuando la Biblia nunca utiliza la palabra demonio. Ah, no, pero es que a mí me enseñaron. Ahí está el problema. Estás repitiendo como doctrina lo que la Biblia nunca dice. Okay. Dice, para destrucción de fortalezas, para destrucción de okirromas, que son paradigmas, pensamientos repetidos que se convierten en trincheras mentales. Usted conoce más que esto que yo, doctor. Un pensamiento predominante, it's keep firing, neuronas que se activan juntas, continúan activándose juntas. Es un patrón de pensamiento. Eso es una fortaleza. No un grupo de demonios que están sobre una ciudad. Sigo aquí en el versículo. Derribando. Mira. ¿En dónde es que opera la guerra espiritual? Lo primero que hace la guerra espiritual es que te cambia la estructura, el okiroma de pensamiento. Lo segundo, versículo 5, segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos. O sea, la guerra espiritual no es para derribar demonios, es para derribar argumentos. La palabra griega es logismos, donde vive la palabra logos. Logismos. Derribando argumentos. O sea, me da gracia que gente que dice que hace guerra espiritual nunca derrota ningún argumento. El argumento se queda en pie. Estoy siendo zarandeado por el diablo se metió en la casa, me está tentando. O sea, el argumento no se ha quebrantado. La guerra espiritual derriba argumentos. Entonces, escucha. Y lo tercero que hace la guerra espiritual es derriba toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Ay, Señor. Altivez es el orgullo intelectual, cultural o religioso que te bloquea o te pelea con aceptar lo que ya Cristo hizo y de lo cual te libertó en la cruz. O sea, ¿tenemos guerra espiritual? Sí. Para cambiar estructuras mentales, para derrotar argumentos y para controlar el orgullo que quiere que yo tenga la razón y no lo que la Biblia dice que Cristo ya hizo en la cruz. Dice, mira lo que es guerra espiritual, Frank. Y esto es mi opinión. ¿Okay? No tiene que ser la tuya ni de la audiencia. Aquel que hace guerra espiritual conforme a 2 de Corintios 10:5 lleva cautivo a todo pensamiento, no a todo demonio. La guerra espiritual no es para atar demonios, mi gente. Es para atar pensamientos y llevarlos cautivos a la cruz. Atar pensamientos y llevar cautivos a la cruz. ¿Por qué yo digo que esa es una guerra espiritual? Porque es una guerra que no se hace con carne. ¿Se hace con qué? En el mundo espiritual, el mundo invisible. Si mi mensaje es el que dice la Escritura y yo voy, por ejemplo, a un texto básico, Hebreos capítulo 2, versículo 14, para aquellos que están en la Biblia conmigo.
dice, por cuanto los hijos padecieron de carne y sangre, él también, haciendo referencia a Jesús, él también participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Déjame bajarlo con un poquito de caldo de gallina. El nuevo pacto. Entonces, nosotros hablamos del Nuevo Testamento, pero no vivimos en el Nuevo Testamento. Es el gran problema de la iglesia de hoy. Decimos que estamos en el Nuevo Pacto. En el Nuevo Testamento todavía vivimos bajo las premisas del Antiguo Pacto. En el Nuevo Pacto, lo que me dice el Nuevo Pacto es que por medio de la muerte, Cristo derrotó, venció. Esto está en pasado perfecto. Lo liquidó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces, sumamente curioso. La Biblia me dice que Cristo lo derrotó y todavía los creyentes están peleando con él. O te peinas o te haces rolo. Ay, pastor, pero es que yo tengo que estar peleando así. Estás peleando con tu carne, no con el diablo. Déjame volverlo a repetir. Estás peleando con la concupiscencia de tu carne. Con eso estás peleando, pero no estás peleando con el diablo. Ay, señor. Ay, Medina, pero es que a mí me enseñaron que eso es para después, para allá, para el final de los tiempos. Desde Hechos, capítulo 2, estamos en el final de los tiempos. Nosotros estamos esperando, déjame corregir. Hay gente que está esperando el final de los tiempos, cuando el anticristo, la destrucción del mundo. En Hechos, capítulo 2, cuando el derramamiento del Espíritu ocurrió, doctor González, la Biblia me dice que es el cumplimiento de la profecía. Esto ocurriría en los postreros tiempos. O sea, los postreros tiempos llevamos en ellos hace 2000 años y la gente está esperando que esto pase cuando ya pasó. Ahora, profetizará, verán visiones. Claro, pero te pregunto, doctor, basado en lo que estás hablando, porque sé que quiero darle esta tónica y quiero que le voy a hacer el disclaimer o el disclosure a la audiencia. Voy a pensar y es una expresión que usan los boricuas, no me gusta mucho, pero voy a pensar como abogado del diablo, porque debe haber gente con los pelos erizados, locos por contestarte y locos por decir, en la sección de comentarios lo pueden hacer. Locos por decirte, ¿verdad? Y están molestos porque has traído unos puntos bien neurálgicos que son bien interesantes. Yo los escucho y los analizo. Entonces, ¿dónde se queda? Tengo varias preguntas. ¿Dónde se quedan los demonios? ¿Los demonios existen o no existen? ¿Dónde se quedan los principados? ¿Los principados sí existen o no existen? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es la función de un principado? ¿Cuál es el rol, la función de un gobernante de las tinieblas? Porque según te estoy siguiendo, ¿verdad? La línea, los gobernantes principados y huestes en las regiones celestes, porque dice en las regiones celestes, según te voy siguiendo, son cosas que están aquí. O Kirama, ¿verdad? Lo que dijiste ahorita, en la mente. Nuestra lucha es contra lo que tenemos aquí, que es la naturaleza pecaminosa de nosotros poder poner esto cautivo con Cristo. Ahora, ¿qué papel juega el reino de las tinieblas? Porque acuérdate que también donde quedamos el don que habla, los dones del Espíritu que habla Corintios. Obviamente te estoy diciendo como la gente va pensando. Yo estoy tratando de vocalizarte y verbalizarte lo que mucha gente de la audiencia debe estar argumentando basado en tu discurso. ¿Dónde dejamos el don de reprensión de demonios? ¿Dónde dejamos el don ¿verdad? Que se conoce como la liberación? ¿Dónde dejamos el gadareno? Donde Cristo tuvo una conversación con estos demonios, no con el hombre, sino con estos demonios. ¿Dónde dejamos todo eso que Jesús hizo al ponerse el sol? Que dice que al ponerse el sol Jesús sanaba, le traía mucha gente entre enfermos y endemoniados, ¿verdad? O sea, ¿dónde queda todo eso, doctor Medina? Porque puedo entender lo que tú estás hablando. Yo como científico de la conducta puedo entender que hay una fragmentación entre el espíritu y lo humano, el alma.
¿Ok? Ahora, ¿dónde quedan los dicotómicos? Porque yo soy tripartito, ¿verdad? Yo soy de los que creo, pero también hay teólogos que creen que el alma y el espíritu son uno. Pero la forma en que tú lo has explicado hoy me convence más sobre ese tema porque tiene sentido. El espíritu, Cristo, ¡pa!, lo ayudó ahí, lo restauró, por decirlo en mis propias palabras. Pero todavía queda una condición aquí que tenemos que renovar. Y ahí es la guerra espiritual. Y ahí es la guerra espiritual. La guerra espiritual, como el libro de Joyce Meyer, La batalla de la mente, que es la carátula del juego de ajedrez, la batalla de la mente, el campo de batalla en la mente. Ahora, ¿dónde dejamos todo eso que te acabé de preguntar de los demonios? ¿Los demonios existen o no existen? ¿Los espíritus existen? O sea, ¿existe un principado? Porque entonces también donde dejamos a Daniel. Estuve orando, pero por 21 días estuve porque el príncipe de Persia me obstaculiza. ¿Dónde dejamos? Estoy tratando de ventilarte, doctor, con esa misma pasión que tú lo has hecho. Lo estoy haciendo con esta pasión para que el pueblo entienda que nosotros no queremos que nadie siga lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos esto, pero también yo estoy tratando de poder entender lo que mucha audiencia está diciendo ahora mismo de lo que acaba de decir el doctor Medina en su discurso, porque también ellos pueden refutar. Y es lo que yo estoy trayendo. ¿Dónde vamos a dejar, doctor Medina, todo esto que te acabo de explicar? El príncipe de Persia, los demonios, las expulsiones que Jesús, sí, eran entidades, sí, eran seres caídos, sí, eso es precruz, ¿verdad? Eso es precruz, sí, sí. Estábamos en la pasada administración. O sea, yo no voy a decir que los demonios no existen. Yo no voy a decir que los demonios no existieron. Yo no voy a decir que Jesucristo no expulsó demonios, sí. Antes de la cruz. Antes de la cruz. En la cruz se resolvió el asunto. Déjame ir a la... Voy a decir dos cosas. Número uno. Bueno, además de que el próximo programa también vamos a estar aquí. Y esta temática del segundo programa va a estar aún más rica y tal vez más controversial que esta, porque vamos a tener el feedback de todos los que ahora mismo están comentando. No es mi misión que tú pienses como yo pienso. Yo no estoy aquí evangelizando en pro de la postura teológica de Medina. Yo te estoy declarando, como decían los teólogos en latín, mi status confessionis. Esto es mi postura a la luz de la Escritura. Hay otras personas que igualmente son salvos, que igualmente aman a Dios, que igualmente estudian la Escritura, que tienen una posición diferente a la mía y son igualmente salvos, tienen al mismo Dios y piensan de una manera diferente. Discrepancias teológicas no garantizan salvación o no del que las posee. Entonces, si discrepancias teológicas no implican ausencia de salvación de quien las posee. O sea, yo puedo tener a un Pablo que piensa totalmente diferente a Pedro y los dos son salvos y los dos son apóstoles. O sea, yo tengo un Pedro que después de la cruz dice que vuestro adversario el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y tengo un Pablo, también apóstol, Dale. que me dice que ya destruyó al que tenía el imperio de la muerte, y Pablo nunca te habla de león rugiente. ¿Por qué? Pedro es apóstol del evangelio de circuncisión. Esto es pura Biblia, Gálatas. Y Pablo es apóstol del evangelio de la incircuncisión. Santo. Tienen dos apostolados. La vena principal que alimenta el apostolado de Pedro, del león rugiente, es la ley. La circuncisión en el lenguaje paulino. Pablo
Dice, me levé al tercer cielo y hay cosas que sé que ni te las voy a decir. El mismo Jesús decía, tengo cosas que decirles, pero ustedes sencillamente no las pueden sobrellevar. O sea, es mucho más de lo que la tradición de la ley nos trajo. Y Pablo dice, yo tengo otro apostolado. Mi apostolado es el apostolado de la gracia. O sea, yo no estoy con el apostolado el que quiera todavía pelear con el diablo. Yo sé lo que Cristo hizo, diría Pablo. Yo sé lo que Cristo hizo. Ellos todavía necesitan completar o hacer ellos lo que Cristo no hizo. Yo no estoy, yo estoy, diría Pablo, en otro flow. Cuando yo voy a, lo segundo que quería decir es que cuando yo voy a la Biblia para responder la pregunta inicial, ¿qué es lo que provoca el pecado? Y ahora yo entiendo que lo que peca es la carne, pero no peca el espíritu. El espíritu está conectado con Dios. Hace que ese espíritu habita un cuerpo de carne. Y Pablo me resuelve el problema teológicamente. Dice, yo no peco, el que peca es mi carne. El problema es un problema de la carne, no es un problema del espíritu. Ay, no, pero es que a mí me echaron un brujo, a mí me echaron un fufú, me hicieron un trabajo y a mí me gustaría, mira, iba a ir para un lado, pero me voy para otro. Pero como aquí me está dando el micrófono, pues lo voy a hacer, me voy para otro. Porque esta línea de pensamiento de la dichosa guerra espiritual como reprensión de demonios en cristianos, dice, cuidado, no te hayan echado un trabajo de brujería, cuidado, no te hayan echado un fufú. Bíblicamente hablando, eso no es una obra del espíritu, es una obra de la carne. Ay, Dios. Si alguien me pudiera pedir Biblia, pues aunque nadie me la pida, yo la voy a dar. Biblia. Vamos, dale, vamos a ver. Yo la voy a dar. Ya nos quedan 5 minutitos más, doctor, para dejarlos con la expectativa que viene una segunda parte de esta temática. Pues con esa expectativa vamos a poner ahí la verdad bíblica de que la hechicería no es una obra del espíritu. La hechicería, bíblicamente hablando, no es una obra de un diablo ni de un demonio. La hechicería es una obra de la carne. Y como me pidieron Biblia, te la voy a decir. La Biblia dice, Gálatas 5 del versículo 16 en adelante. Vivan, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagan lo que la carne quiere. Si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la ¿qué? ¿Es demonio o es carne? Es la pregunta bíblica. ¿Es demonio o es carne? Pablo dice que las obras de la carne son adulterio. O sea, no existe tal cosa como un espíritu de adulterio. El adulterio es una obra de la carne. Fornicación, porneia en griego. No hay un espíritu de fornicación. O sea, están expulsando lo que no está en el mundo del espíritu. Está metido en la carne. Fornicación, inmundicia, lascivia. Escucha, versículo 20. Idolatría, hechicería. La palabra hechicería es formokeia en griego. Eso que nosotros llamamos, eso es un diablo que lo provocó. La Biblia me dice, Medina, pero tú tienes ojos para leer. Hello, Medina, ven. Envidias, homicidios. Mete a Ted Bundy ahí. Eso es una obra de la carne, no es una entidad. Por lo menos yo prefiero que es la Biblia. No prefiero que es el evangelio de Ted Bundy. La idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. No hay espíritus heréticos. Cada herejía nace de un área de carne no controlada. Orgías
y cosas semejantes. O sea, que la lista está abierta. La lista no está cerrada. Las obras de la carne no están cerradas. Y cosas semejantes. Pero el versículo 20 dice idolatría, hechicería. La hechicería es una obra de la carne, no es una obra de un demonio. Y todo el listado de las obras de la carne son los dichosos espíritus que se pasan expulsando en los cultos de guerra espiritual. Entonces, con razón, doctor González, hay un culto de guerra espiritual todas las semanas. Porque echas fuera un espíritu, le pones nombre de pleitos, espíritu de celo, espíritu de adulterio, y la semana que viene están peleando con el mismo problema. Sí. Están a esta gente de los cultos de guerra espiritual. En cada culto hay que sacarle el mismo espíritu 10 veces. Y no me contestaste el mismo por qué. Por la parte de la bandera. Doctor, no me contestaste todavía para aprovechar estos minutos finales. ¿Cómo tú entonces ves la parte de las banderas, de las danzas de guerra, de los palos esos que ellas usan y dan vueltas en círculo y los dan en el piso? Que yo las veo como danzas indígenas. Eso yo lo veo como danzas indígenas que se usaban en el pasado, que dan vuelta en círculo. Eso es para invocar ciertas cosas. Esa es mi opinión personal. Pero las banderas, el chofar, los sonidos de guerra, ¿cómo tú metes todo eso? Que es la pregunta que te hice ahorita. Ya me contestaste todo, me falta esa parte. ¿Cómo tú puedes explicar ese tipo de práctica es hija y obedece de la teología que yo no auspicio sobre demonología y el rol del diablo y los demonios en la vida del creyente en el día de hoy? En una persona que sí piensa de esa manera, le hace total sentido ese tipo de práctica, porque tú sabes que la danza litúrgica, una de las explicaciones son una expresión visible de lo que está pasando conforme a ese tipo de pensamiento en el mundo espiritual. Cuando se habla de algo que ocurre en el mundo del espíritu, el artista litúrgico de la danza lo que pretende es, con su movimiento corporal, hacer que la gente pueda ver lo que en el mundo del espíritu está ocurriendo. Entonces, obviamente, si el danzor litúrgico cree que el demonio lo está atacando, va a utilizar una espada y va a hacer movimientos de guerra, porque está dentro de esa sombrilla de teología. ¿Okay? Y da golpes en el piso, como cualquier análisis sociocultural, étnico-cultural, te va a evidenciar que a través del globo la danza de golpe de tierra es un reclaiming de la autoridad del chamán o el espíritu regional sobre la zona. Es una manera física de ilustrar cómo se saca lo que es fuerza opositora. Por eso lo hacen. Entonces, yo lo entiendo como es una expresión, es un hijo, es un offspring de esa teología. ¿Tengo yo algún tipo de problema con la danza litúrgica? No. Yo creo que las artes pueden ser utilizadas como una expresión de la creatividad de la imagen de Dios y traer gloria al Señor, pero creo yo que a través de una danza como esa se ahuyentan los espíritus. No. Y 1000 veces no. Okay. Interesante, doctor. Quiero dejar para la próxima parte, te voy a dejar una pregunta piqui. ¿Dónde tú me dejas, dentro de lo que estamos viendo hoy, los medium? No es para que la contestes ahora, es para la próxima emisión. Los medium, los que trabajan las mesas, me voy a meter en el campo espírita, de la santería, de la palería, de la agorería, que son gente que trabajan la mesa, por decirlo así, y son los intermediarios y se comunican con los espíritus, como también la que usan en Israel, la bácala, algo así, no me acuerdo muy bien el nombre, que está bien de moda. Kabbalah. La Kabbalah, exacto, la Kabbalah, donde
tú nos puedes traer un punto de vista para el próximo programa. No lo voy a dejar a él porque si no, le vamos a embuchar. Toma nota, doctor, que te estoy dejando eso. ¿Dónde quedan los medium? ¿Dónde queda, verdad? Porque esa gente aparente y alegadamente sí, cuando trabaja en la mesa, sí se manifiestan unos entes o unas entidades invisibles. Según, ¿verdad?, se demuestra en la ciencia espírita o la escuela de consejo moral o la santería o los paleros y sus diversas fragmentaciones o segmentaciones de la práctica ocultista o la práctica de espíritus. Esto estamos midiendo, amados, ¿es demonio o es concupiscencia? Ha salido una gama de temáticas durante más de esta hora, ya llevamos un poquito más de una hora. Y es bien interesante que podamos entender. Y la famosa pregunta para el próximo programa. Tú dijiste que sí, doctor, pero en el nuevo pacto, ¿los demonios existen? ¿Sí o no? Eso para el próximo programa. ¿Los principados existen? ¿Sí o no? ¿Los gobernantes de las tinieblas de las regiones celestes existen? ¿Existen demonios con rango, así como hay querubines, serafines, arcángeles? O sea, el reino de las tinieblas tiene rangos, tiene jerarquía. Eso lo vamos a contestar para el próximo programa, porque mira, el doctor está loco por contestar, pero quiero dejarlo ahí porque, doctor, tenemos mucha temática. Hay mucha tela que cortar y de entrada, doctor González, es uno de esos temas donde yo no pretendo que lleguemos a punto medio, porque hablar de esto es como hablar de dinero, o blanco o negro. Tú le mencionas a alguien, chavo, dinero, pro o contra. Aquí la gente no puede bregar con puntos medios. Son temas neurálgicos, a tal grado que hay gente que dice que de dinero no se habla en la iglesia. ¿Okay? Este tema, la demonología, es uno de esos temas. Es uno de esos temas. Y mi pretensión no es, aunque estamos en el programa llamado Punto Medio, que lleguemos a punto medio. Pero por lo menos que sepamos los polos de pensamiento para que podamos tener un esquema mental de cómo pienso yo en relación a otra gente que es igual de salva que yo. Sí. Porque aquí yo no me juego a la baraja de pensar que el que todavía hace culto de liberación es menos salvo que yo o yo soy más salvo que él. Eso sí sería operar en la carne. Porque al fin y al cabo, la sangre de Cristo perdona todo pecado, aunque sea pecado teológico. Sí. Eso, de entrada, no vamos a llegar a punto medio. Lo segundo que quiero hacer es dejar un texto en la conciencia de nuestra audiencia. Y en tercer lugar, mi deseo personal. Ese texto bíblico es Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Cuando yo le pregunto a la Biblia, ¿qué es lo que me hace pecar? Y vuelvo al principio del programa hoy, cuando yo le pregunto a la Biblia de una manera seria, si le pregunto al texto, tengo que tener texto como respuesta. ¿De dónde nace el pecado? Romanos 7 me dice de dónde nace. La carne, no el espíritu. Yo le pregunto a la Biblia, ¿y qué me hace pecar? La respuesta es igualmente clara. La concupiscencia que habita en la carne, no en el espíritu. El hombre espiritual no peca, diría Pablo. Por eso no hay condenación. Y ya estamos justificados. Ya somos salvos. Yo no soy salvo el día del juicio final, que me dan la corona. No. Eres salvo desde hoy. Ya tienes vida eterna, dice el evangelista Juan. Yo le pregunto, ¿qué me hace entonces pecar? Tengo que entender lo que expliqué al principio. Lo que peca en la carne, el espíritu está con Dios. El problema que tengo en la carne, y Santiago 1, 14 responde: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No es un demonio que te seduce, por lo menos lo que dice la Biblia, ¿ves? Un demonio que te atrae, que te oprime y luego
te seduce, te oprime y luego te posee. No, la Biblia dice que eso es carne. Teología dice que es un espíritu, pero la Biblia dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Un desafío interesante es dónde a rayo está el demonio ahí. ¿Dónde a rayo hay un demonio seduciendo, oprimiendo? No, la Biblia te dice, es tu concupiscencia de carne. Entonces, llegará el momento en que uno tiene que pararse frente al espejo y decir, yo soy cristiano que no cree la Escritura, o yo soy un cristiano que cree lo que dice la Escritura. Porque si soy un cristiano que cree lo que dice la Escritura me dice que es concupiscencia, que no es demonio. ¿Por qué sigo yo empeñado en echarle la culpa a un demonio? El problema almático. Ahí es que está la guerra espiritual. No has transformado la mente conforme a lo que la Escritura te dice que ya Cristo hizo. Y lo último que quiero decir es que mi gran deseo para mí y para todos los que me oyen es que, como oraba el apóstol de gracia, el apóstol Pablo, que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la anchura, la altura y las dimensiones de lo que tenemos en Cristo ya, de lo que Cristo hizo en la cruz. El día que sepamos lo que Cristo es y lo que Cristo hizo y nos haga clic que ese Cristo no está allá, que ese Cristo está acá, se acabó el abuso. Pero mientras seguimos pensando que Él está allá y yo estoy acá, voy a tener problemas con un enemigo imaginario. Y estoy puesto para el número. En nuestro próximo programa vamos a responder y qué del espiritismo, los demonios después de la cruz y exacto, todas las preguntas de bomba H que me ha tirado el doctor Frank y me ha tirado el mondongo para que yo esgrima estos temas neurálgicos. Pero nada, es parte de lo que hacemos. Acuérdate, doctor, toma nota por ahí, qué hacemos con los medium, con los espíritas, con los santeros, con los paleros y los agoreros. ¿Existen o no las potestades, los principados, los gobernantes? ¿Existen o no demonios? ¿Sí o no? En este nuevo pacto existen. ¿Y cuál sería el rol? Si existieran. Si existen, ¿cuáles son esos roles? ¿Y qué ven los medium? ¿Realmente se comunican con un espíritu? ¿Realmente? Ahora salió, creo que una pastora, que ahora los cristianos podemos hablar con los muertos. ¿Eso existe, sí o no? Eso es otra pregunta también que te tengo. Tómala por ahí. ¿Un cristiano puede hablar con papá y mamá que se murió? ¿Un cristiano puede hablar con su hermano que lo quiso mucho en vida y está muerto? ¿Puede hablar con ese muerto como hizo Saúl? Que habló con Samuel, ¿verdad? Que fue a la divina de Andor, creo que fue, para hablar para hablar con Samuel. ¿Quién fue el que se le apareció? ¿Fue realmente Samuel? ¿O fue un demonio? O sea, todas estas preguntas, doctor, toma nota, porque todo esto quiero traerlo, porque son cosas que yo sé que el público debe estar pensando cuando han escuchado todo el discurso que hemos traído durante esta hora y 10 minutos que llevamos ya de programa, y sumamente interesante. Si esto estuvo bueno, el próximo programa va a estar muchísimo mejor. Así que, doctor, no hay tiempo para más. De verdad, tremendo. Vamos a vernos para una próxima emisión. Dale share, comparte, dale like, únete y sé parte de los seguidores para que también las redes sociales te avisen cuando tengamos programación en vivo. Los posts te avise y te notifique para que puedas ser parte de esta programación. Doctor, Dios te bendiga mucho. La paz del Señor y será hasta la próxima. Bendiciones. Y así llegamos al final de Punto Medio de Restauradores de Conciencia. Gracias por acompañarnos. Recuerden,
La restauración de nuestra conciencia es un viaje constante. Nos vemos en el próximo episodio. Que la paz